Hola, ¿cómo están todos ustedes? Espero que se encuentren bien. Estamos en otra emisión de iBooker, la tercera emisión de iBooker. Ya apenas estamos arrancando. Como dicen, no hay tercero malo. Espérense hasta el quinto, que es cuando posiblemente veamos cambios, ¿no? Por ejemplo, en esta hora metí musiquita, porque pues como que no me gustaba mucho el ruido de fondo. Y bueno, pues un saludo a todos los que se están uniendo en este momento para ver la transmisión. Quédense aquí con nosotros en iBooker y también pues compartan esta transmisión con todos sus conocidos o con los que ustedes saben que les encanta leer libros por la noche o que están en estos momentos en su casa, pues no sé, no hay algo que ver en la televisión. Pues ya me vi toda la temporada de los tacos ahí en Netflix, ya me vi todas las temporadas de Aim with an E y dices, wow, no sé qué hacer ahora de mi vida después de ver esas temporadas. Entonces, pues los insto, ¿no?, a que compartan esta transmisión para que la vean muchos más de sus conocidos. Un saludo a Avi Castro, que se acaba de unir, a Marsh Maceo se unió, un saludo a todos los que están viendo. Y bien, como ya les había anticipado durante la semana, hoy vamos a hablar de una de las escritoras más importantes en este preciso momento de México. ¿Y por qué digo que es una de las más importantes? Porque ya ha ganado premios internacionales. Ella estuvo en Estados Unidos, estuvo nominada al Bookman Award, que es un premio que se le otorga a los mejores libros traducidos de otros idiomas al inglés. Y bueno, pues ella estuvo a punto de ganar, estuvo en el segundo lugar. También ya ha ganado otros premios en Reino Unido, ha ganado otros premios en Francia. De hecho, esta novela de la que vamos a hablar el día de hoy ya se ha traducido al alemán, al inglés, al francés. Entonces pues ya es una novela choncha, ¿no? Esta novela salió en el año 2017 y fue una novela que impactó muchísimo. De hecho, impactó demasiado porque pues, es como este típico libro, ¿no?, de oídas, ¿no? Es que es demasiado bueno, y así pasaba de voz en voz, de lector en lector, y fue así como esta novela se convirtió en un gran éxito. ¿Qué novela vamos a hablar de hoy y de cuál es la autora? Pues nada más y nada menos que Fernanda Melchor, Temporada de Huracanes. Esa es la novela de la que vamos a hablar en este día. Déjenme bajar el volumen a la música. Y bueno, ¿quién es Fernanda Melchor para empezar? Bueno, pues Fernanda Melchor es mexicana, como ya había mencionado, pero ella es de Veracruz, nació en Boca del Río, o sea que es plenamente jarocha. Estudió periodismo en la Universidad de Veracruz y pues es una de las mejores universidades que puede haber aquí en México en cuanto a humanidades. Y después estudió una maestría en estética y arte en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Entonces ella tiene pues una formación muy choncha, muy gruesa con eso, y posteriormente pasó a escribir crónicas para un periódico allí en el estado de Veracruz. Y a raíz de escribir tantas crónicas acerca de la injusticia, acerca de esos tiempos tan oscuros que era Veracruz en el tiempo de Duarte, ella escribió un primer libro que se llama Aquí no es Miami, un libro de crónicas que ahí las recopiló. Luego escribió su primera novela exactamente en ese mismo año, que se llama Falsa Liebre, y que también trata sobre la violencia que pasan los niños y los adolescentes, que es algo que también podemos ver en esta novela Temporada de Huracanes. Ya mucho antes ya había escrito un libro que se llama Mi Veracruz, una cosa así, un libro del cual ella ni habla y nadie sabe de ese libro. Yo creo que tal vez no le gustó, tal vez es como su pasado vergonzoso, pero de ese libro no se habla mucho y pues nadie sabe nada de ese libro, yo ni siquiera lo tengo. Entonces, Fernanda Melchor, veracruzana, nació en el 82, ella tiene 38 años. Y bueno, yo la había invitado a participar en este programa. Desgraciadamente ella justo en esta hora está haciendo un viaje, entonces pues es imposible que hubiera estado aquí conmigo, pero hubiera estado súper genial que nos acompañara en el programa. Sin embargo, pues compartió la publicidad y todo eso. Yo le agradezco muchísimo a Fernanda, que es súper amable, o sea, no porque sea una escritora ya ¡pum!,
no se le sube. De hecho es una chica muy sencilla, muy cool, muy amena, muy accesible. Si alguna vez tienen la oportunidad de encontrarse en alguna feria de libro, no duden en hablarle porque es una buena persona. Y ahora bien, vamos a entrar de lleno a temporada de huracanes. Para quienes no han leído jamás temporada de huracanes, o es la primera vez que escuchan hablar sobre esta autora y esta novela, yo quiero que tengan en su mente algo bien relevante acerca de esta novela. Y es que cuando tú comienzas a leerla, primero comienza con un narrador, ¿no? Un narrador omnisciente. Aquí no pasa nada raro. No sé, comienza la primera oración. Llegaron al canal por la brecha que sube del río, con las ondas presas para la batalla y los ojos entornados, cocidos casi en el fulgor del mediodía. Eran 5 y su líder el único que llevaba traje de baño, una truza colorada, y comienza bien. Narra cómo encuentran el cuerpo de la bruja. Y luego ya comienza a narrar otra vez. Le decían la bruja, igual que a su madre. Y dices, bueno, pues aquí va todo normal, ¿no? Sin embargo, ya en los subsecuentes capítulos pasa algo súper extraño y cambia por completo esta narración. Ya no es ese narrador omnisciente o en tercera persona, como ustedes quieran referirse a él, sino que nos cambia el juego de la narración, el juego de relato, lo cual lo hace muy, muy interesante. Pero ¿cómo cambia esto? Ahora la narración no es algo en tercera persona, es decir, alguien que desde afuera nos está contando los hechos, los sucesos, sino tenemos un narrador que se mete dentro de los personajes, que sale de afuera, luego da su opinión y luego se pasa con otros personajes. La narración no es totalmente lineal, y esto es algo que en literatura se le conoce como estructura o pensamiento flujo de pensamiento. Disculpen ustedes. Se le conoce como flujo de pensamiento. ¿Qué es esto? Ustedes cuando están pensando mucho, de repente, no sé si ustedes se dan cuenta o sean conscientes de que, por ejemplo, estás pensando en lo que vas a hacer de comer. Dices, bueno, voy a hacer unos frijoles refritos con quesito, les voy a poner carnita, le voy a poner lo que sea, y inmediatamente ese recuerdo de esa comida te transporta a otra cosa. Tu mente te lleva a otras cosas, como no sé, estás pensando en los frijoles y de repente te acuerdas, como los frijoles que hacía mi abuelita cuando yo iba a su casa, en las cuales yo iba a jugar, y mi abuelita me contaba historias, una historia como tal. Entonces, eso es exactamente el flujo de pensamiento, en la que estás tú pensando en algo muy específico y de repente esa cosa te lleva a otra cosa y esa cosa a otra cosa, y entonces tienes una maraña de pensamientos, una maraña de historias que estás contando dentro de un mismo relato. No es como la caja china en la cual hay una historia dentro de una historia dentro de una historia. No, es totalmente diferente. Es todo un flujo extraño que tiene muchos disparates por ahí, toma salientes, toma vertientes, luego retoma la historia. Eso es lo más interesante de esta novela, es esto del flujo del pensamiento. Ahora, otra cosa más interesante es que tiene oraciones súper larguísimas. En el tercer capítulo hay una sola oración, fue 4 páginas enteras. Imagínense, o sea, la habilidad de la escritora, la habilidad de Fernanda Melchor para hacer una oración gigantesca que te cubra 4 o 5 páginas. Y no es únicamente en ese capítulo, sino que en varios capítulos. Ya después como que hace oraciones más cortas, yo creo que para no cansarse ella, porque es algo muy difícil. Y esto también es interesante porque tenemos flujo de pensamiento y luego tenemos oraciones muy largas. Esto hace que tú como lector no sientas la lectura muy pesada, sientes una lectura súper fluida, que no te detienes hasta que terminas el libro, que es precisamente lo que a mí me pasó la primera vez que lo leí, y la segunda, y la tercera, y la cuarta vez que leo este libro, que me encanta siempre volver a él. Y bueno, también otra cosa bien interesante es el cambio de perspectiva. ¿A qué me refiero con esto de perspectiva? Un narrador, cuando está narrando, puede tomar una perspectiva neutral.
Es decir, que intenta ser como objetivo, ¿no? Como un tercero que está viendo los acontecimientos y no conoce a los personajes, no se inmiscuye con ellos, nada. Eso podríamos decir que es una perspectiva neutral, pero hay otros narradores en otras historias que nos está contando a través de la perspectiva de un personaje, ¿no? Como mencionamos, por ejemplo, en la primera misión de iBooker, de Alessandro Esperanza, que el narrador nos narra desde la perspectiva de un burro, la perspectiva de los 4 personajes, ¿no? O el libro anterior, al otro lado, de Heriberto Yepes, que el narrador nos está narrando la historia desde la perspectiva de un auto y la perspectiva de un perro. Entonces, es este punto de vista que toma el narrador al contarnos las historias, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con Temporada de Huracanes? Constantemente está cambiando de perspectivas dentro del propio relato. Eso también está bien interesante. Y lo más interesante es que lo hace en las mismas oraciones. ¿Qué es lo que hace también en las mismas oraciones? Cambia de tiempo. Pues cuando cuentan una historia siempre la cuentan en pasado, ¿no? Por ejemplo, dicen: es que yo iba al metro, entré y de repente una señora me jaloneó y ahí comenzamos una pelea y ya perdí el metro y entonces fue así como yo llegué tarde al trabajo. Todo lo contaste en pasado, ¿no? O en tiempos que hacen referencia a hechos pasados a raíz del tiempo de enunciación, ¿no? Del tiempo narrativo desde el cual tú estás contando. ¿Qué pasa aquí con Temporada de Huracanes? Constantemente nos está cambiando el tiempo narrativo. De repente nos está hablando del pasado y luego nos está hablando desde un presente narrativo y luego ya nos está hablando de algo que va a pasar y que todavía no sucede, y todo eso lo hace dentro de una sola oración. Y como ya lo hemos mencionado antes, las oraciones en esta novela son súper larguísimas. Y otra cosa también muy interesante es algo que se llama narrativización, que es en la que se lo cito de esta manera, ¿no? En narratología o en literatura nosotros conocemos que hay citas directas de cosas que alguien dijo, ¿no? Y esto lo vemos, por ejemplo, cuando ponemos las comillas, ¿no? Entonces, mi mamá dijo, así lo hacemos cuando nosotros contamos historias. Yo estaba en el metro, de repente la señora me jaloneó y yo le dije, y ahí introduces textualmente lo que tú dijiste, ¿no? ¿Por qué? O no sé, cualquier historia que se imagine, ¿no? Y una forma de narrativizar eso es, por ejemplo, diciendo, yo le había dicho a la señora cuando me jaloneó que no. Entonces ahí es una forma de estructurar, ¿no? La cita, los diálogos. Lo que pasa aquí con Temporada de Huracanes es que en ningún momento no hay ni comillas, no son datos característicos de las novelas, ¿no? De cuando un personaje está hablando, se introducen los guiones largos, o en el teatro, ¿no? No sé si han visto obras de teatro impresas, ven los guiones largos y dices, ahí está el diálogo de un personaje. Esto no existe jamás en la novela. Jamás hay diálogos, pero están de una forma, no sé, como el monólogo interior de todos los personajes. No es algo como que ellos expresen verbalmente siempre, sino que es como si todo estuviera dentro de la cabeza de los personajes, y esas son las expresiones verbales las cuales el narrador nos está presentando, y eso está también muy interesante. Otra cosa que por lo que a mí me gustó muchísimo esta novela fue el léxico. Muchas expresiones, muchas palabras, muchas frases coloquiales, sí son mexicanas, pero pertenecen propiamente a lo jarocho, a la región jarocha. Como les había mencionado, Fernanda Melchor, ella es veracruzana, entonces ella conoce todas esas expresiones y enriquece la novela con eso. Es por eso que tiene un lenguaje muy coloquial. O sea, el lenguaje coloquial, flujo de pensamiento, los cambios de perspectiva, entonces ya se van haciendo una idea de cómo es formalmente esta novela. Y hay otra cosa bien interesante, como con esto de los tiempos, no es una narración lineal, ¿no? En la que tú vas ordenando los acontecimientos conforme pasaron en un
determinado tiempo, sino que es una narración muy circular. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo está girando en torno a un acontecimiento. ¿Cuál es este acontecimiento que ya vamos a introducirnos con la historia propiamente de la novela? El asesinato de la bruja. ¿Quién es la bruja en esta novela? La bruja es un travesti que vive en la comunidad de La Matosa y que, como su propio apodo lo dice, la bruja pues se dedica a la brujería. Nosotros pues conocemos, ¿no?, la brujería en la tradición popular mexicana, y también las prácticas populares de la brujería en la región jarocha y en Veracruz. Pues son personas que se dedican a hacer varias cosas, ¿no? Que si quieren hacer un amarre, que si quieren hacer que si quieren tener dinero, recibir dinero en abundancia, que si quieren que su marido no las engañe, o quieren que a lo mejor la amante de su marido sufra mucho. Entonces, esto es a lo que se dedica la bruja. Al principio de la narración nos cuentan, y es aquí donde comienza lo que yo les había leído. Un grupo de niños encuentran el cadáver de la bruja, y bueno, pues la descripción que te hace pues es una descripción súper cruda, ¿no?, del cadáver, de cómo están sus facciones. Esa es otra cosa bien interesante, que es una novela muy cruda y muy, de cierta manera, objetiva de la violencia que se vive en esa región de La Matosa. Pero os voy a seguir contando la historia. Y bueno, pues la bruja, encontraron su cadáver, y mientras se va desenvolviendo la historia, pues nos vamos enterando de muchas cosas, ¿no?, en torno a ese asesinato, ¿no? Por ejemplo, que ese travesti tenía un amante llamado Luismi, y nos cuenta más o menos la historia, ¿no?, de estos dos amantes, de Luismi y de la bruja. Tengamos en cuenta que La Matosa es un contexto muy precario, pero ya me estoy metiendo en otras cosas. Entonces nos va contando la historia de estos dos amantes, ¿no? Y es casi una novela policíaca, una novela negra. Descubrir quién mató a la bruja y por qué mataron a la bruja. Es más o menos una combinación de novela policíaca, lo que hace muy interesante esta novela, porque quieres descubrir quién mató a la bruja y por qué mataron a la bruja, ¿no? Si de cierta manera, a pesar de que el pueblo la marginaba y le tenían como cierto rechazo, sentían aversión por esa persona, en primero porque era travesti y segundo porque se dedicaba a la brujería, pues de cierta manera le hacía un servicio al pueblo, ¿no? Le hacía un servicio a las personas marginadas, a las personas precarizadas, y te lo describe en casi toda la novela, ¿no? Se dedicaba a hacer abortos, a hacer menjurjes, como mencionan, para hacer abortos a la comunidad de La Matosa. ¿Pero por qué? Y se lo voy a explicar un poquito más adelante. Ahora bien, esta novela se parece mucho a novelas que ya se han escrito antes. No me refiero en cuanto a la historia, ni personajes, ni espacio, no. Me refiero a esta estructura de flujo de pensamiento y de cambios temporales que ya les había mencionado. Y como referencia tenemos a Vargas Llosa con su novela La Casa Verde, que es exactamente igual, la misma estructura de narrar, y también El Otoño del Patriarca, una novela excelentísima de Gabriel García Márquez. Si no han leído estas dos novelas y les gustan mucho Vargas Llosa y García Márquez, que son supersonados, pues les recomiendo que busquen estas dos novelas, El Otoño del Patriarca y La Casa Verde, y luego lean esta para que se den cuenta que narran de una forma muy, muy similar. Aunque Fernanda Melchor dice que jamás había leído El Otoño del Patriarca cuando comenzó a escribir esta novela. Pero bueno, ahora bien, ahora sí vamos a hablar del espacio, ¿no?, de la novela. Este espacio en donde ocurren todos estos acontecimientos del asesinato de la bruja. Es un espacio como simbólico, casi como una comala de Pedro Páramo, pero tenemos que es un lugar que está lleno de cañaverales, de cerros, de matas, de montes, y siempre nos los describen como que de una forma muy oscura, ¿no? Mientras estás leyendo la novela, te da la percepción de que temporalmente siempre es de noche, porque cuando te hace descripciones mucho más
esmeradas del espacio, siempre te las describe de noche, aunque yo sé que hay cosas que ocurren de día, sin embargo te da la impresión de que siempre es de noche allí en la Matosa. Y en ese espacio también hay otras localidades, ¿no? El pueblo se llama La Matosa. Y esto a mí, en lo particular, hace referencia a las matas, ¿no? Las matas de hierba o las matas de cualquier cosa, ¿no? Que se les ocurra. Pero también tiene ese otro sonido de mata, matosa, de mata, de matar, de asesinar. Por lo cual también me pareció muy interesante el nombre que la autora le puso a esta localidad, que es totalmente ficticia. Sin embargo, para mí esta novela como que intenta estar ambientada en Veracruz, en esa parte del norte de Veracruz, y hay otras localidades que sí existen realmente. Está por ejemplo Matacocuite, Palo Gacho, Villa, que son localidades en Veracruz, y también Ciudad Valle, que a mí me recuerda a Ciudad Valles, que está en Veracruz. Y bueno, nuevamente, si ustedes vieron la reseña del libro anterior, les hablé también del espacio, ¿no? Y que había maquilas, y que había cerros desgajados, y que zonas de pobreza. También aquí en esta novela es bien interesante que alrededor de estas empresas que nos describen aquí como el ingenio y los pozos petroleros, es también bien curioso, ¿no? Parece que es como algo que se repite, algo común, o algo que está dentro del imaginario popular, que alrededor de estas grandes empresas que llegan a los lugares de pobreza con una promesa de esperanza, con una promesa de prosperidad para la población de la Matosa, pues es algo que nunca ocurre, porque la Matosa es igualmente un círculo, un cinturón de pobreza y de marginación que hay alrededor de esas grandísimas empresas, que de hecho hay una parte que menciona que la bruja tiene cierta relación con esta empresa que se llama El Ingenio, que jamás te menciona qué es, pero también el nombre está como muy curioso, ¿no? El Ingenio, o los pozos petroleros, porque uno pensaba, wow, o sea, te hace recordar, por ejemplo, los 70s, los 80s, cuando descubrieron que México tenía un potencial petrolero gigantesco, y que los presidentes decían, pues todos los mexicanos vamos a ser riquísimos. Entonces, es algo que pasa, ¿no? Este es como el antecedente de la Matosa, un lugar que se construyó alrededor de una carretera que iba a los pozos petroleros, y las personas se fueron a mudar ahí con la esperanza de que iban a ganar mucho dinero. Sin embargo, hay algo que menciona, bien interesante, la siempre ocurre aquí en México, que pues el dinero nunca llegó, la prosperidad económica jamás llegó a la Matosa, sino únicamente por el dinero que iban regando los camiones, pipas que transportaban el petróleo. Esto es algo también muy interesante de la novela. Entonces tenemos otra vez nuevamente este espacio simbólico, pero también a la vez que nos está hablando de un espacio real que existe fuera del libro, fuera de esa realidad narrativa del relato, y nos habla también de un espacio que es marginado, que está lleno de pobreza. Y ahora bien, a raíz de eso, los personajes también se caracterizan. Esto es algo bien interesante de las novelas, y quiero que lo tengan siempre presente, el espacio en el cual se desenvuelven los personajes, y el espacio que también nos decía sobre el desarrollo de los personajes. Todos los personajes que aparecen aquí se desenvuelven a raíz de un tema que desarrolla Fernanda Melchor. Y ese tema es la violencia, pero lo aboca a la violencia familiar, porque nos describe, por ejemplo, una de las narradoras de los personajes principales, Yesenia, nos narra que ella vive con su abuelita, con sus otras hermanas y sus primas, que por desgracia fueron abandonadas por sus mamás, con la abuela. Sin embargo, la abuela también era muy
pues es muy mala, ¿no? Con las nietas. Uno piensa que las abuelitas son todas tiernas, son todas muy buenas con los nietos, con las nietas. Sin embargo, esta abuelita, de cierta manera, no quiero decirlo porque sé que no es así, es como antinatural a este modelo que todos tenemos acerca de las abuelitas, porque las maltrata, porque las obliga a trabajar, porque obliga a Yesenia a cuidar a las demás primas y a las demás hermanas. Y entonces, y así son todos los personajes que nos van narrando, ¿no? Tienen una raíz común que es la pobreza, que es la violencia de la familia, que son estas aspiraciones de salir de esa condición socioeconómica que tienen y de la cual muchas veces no logran salir. Y bueno, por ejemplo, también está el caso de Brandon, ¿no? Que es otro de los personajes que nos ofrecen su perspectiva de este acontecimiento, del asesinato de la bruja, que se sumen mucho más en la miseria, en la pobreza, van tomando ciertas prácticas muy extrañas, ¿no? Brandon, por ejemplo, es un personaje muy interesante porque lo abandonó su padre, ¿no? Se fue con otra familia, vive con su madre, pero él tiene como una rabia interna que no sabe cómo sacarla y siempre se expresa de su madre, de esa señora que se la pasa metida en la iglesia haciendo rezos, que no busca un trabajo para tener más dinero, que escucha música satánica, ¿no? Según también es algo bien interesante porque aquí ya nos está hablando ideológicamente la autora que la religión dentro de estos contextos tan violentos, de esos contextos tan precarizados, muchas veces no tiene efectividad sobre las personas. Y ojo, esto ya es algo muy interesante dentro de la novela. Y también, pues todos los personajes tienen anhelos, pero también tienen inseguridades por su propio contexto. Y sin embargo, ninguno de los personajes tiene una aspiración a un futuro. Ninguno de los personajes sueña con un futuro de tener un trabajo, de tener tal vez una casa, de hacer una vida independiente. Ninguno de los personajes tiene esperanza absolutamente de nada, más que bueno, ahorita eso no les voy a adelantar nada, ¿no? La única esperanza que tienen los personajes, hasta el último se los voy a poner. Pero exactamente eso, ninguno de los personajes tiene aspiración a un futuro, se encuentran atrapados dentro de la matosa. Viven siempre un presente violento y para ellos no existe un futuro, sino un pasado que constantemente los está carcomiendo. El pasado constantemente está desmoronando lo que en el presente están ellos forjando. Esto es algo bien interesante de la novela. El tiempo en la novela es un tiempo mítico. ¿Y con qué me refiero a un tiempo mítico? Bueno, que es un tiempo circular. Tenemos, por ejemplo, en las culturas míticas, con una cosmovisión mítica, con una cosmovisión sumamente religiosa, tenemos, por ejemplo, que la sociedad gira en torno al mito, ¿no? Gira en torno a los ciclos de vida, a los ciclos religiosos, y eso es algo parecido a lo que hay aquí en la novela de Fernanda Melchor. Tenemos un tiempo mítico. Y este tiempo mítico se desenvuelve alrededor de un solo hecho, un solo acontecimiento, que es el asesinato de la bruja, que parece como si se hubiera detenido el tiempo de la matosa y se está repitiendo otra vez, ¿no? Nos narra desde el pasado, luego el presente, luego y otra vez vuelve a ese acontecimiento del asesinato de la bruja. Es muy circular, por lo tanto no tienen los personajes aspiración a ningún futuro. No existe dentro de su cosmovisión un futuro, sino un eterno retorno, una eterna repetición de ese asesinato de la bruja y los múltiples significados que tiene este asesinato. También hay algo bien interesante dentro de la novela que se repite varias veces, que es un rayo. Precisamente se llama temporada de huracanes, pero nunca pasa un huracán, nunca llueve en la matosa. Sin embargo, dentro de la novela hay tres instantes en los que nos menciona que cae un rayo, pero que no se escucha, un rayo silencioso, y que la última vez que cae este rayo no suena, sin embargo
hace retumbar la tierra, ¿no? Este rayo a mí me encantó muchísimo. Es un símbolo que anuncia algo mucho más allá que la propia temporada de huracanes, sino que también nos anuncia la repetición de esta gesta violenta. Esto es algo curioso, ¿no? Porque nos dice casi Fernanda Melchor que la violencia en la Matosa es algo algo mítico, algo casi religioso en el sentido de que está muy ligado en las raíces. La violencia está enraizada profundamente en las raíces de la Matosa, en las raíces de las propias personas, y que se extiende hasta las ramas, y que por lo mismo están condenados a repetir esas mismas fórmulas de violencia que nos describe temporada de huracanes, ¿no? Y eso, si lo pasamos a nuestra propia realidad, pues es algo muy crudo, es algo muy fuerte, muy duro de digerir. Y bueno, la única manera de salir de este espacio mítico, la única forma de salir de la Matosa es mediante la muerte. Por eso les quiero leer este último capítulo, esta parte, este último capítulo, ¿no? Nos narra que llevan unos cuerpos de personas anónimas a un cementerio y van a ir a la fosa común. Y dice de esta manera: había que apurarse, terminar de cubrir los cuerpos, primero con una capa de cal y luego con otra de arena, antes de que cayera el aguacero de gallinero sobre la fosa y las piedras encima para que los perros sin dueño no vinieran a desenterrar los cuerpos en la noche. Pero ustedes tranquilos, sigo diciéndoles. Le está hablando el personaje a los muertos, a los cuerpos, en un murmullo que apenas era más alto que un ronroneo. Ustedes no teman ni desesperen, quédense ahí tranquilitos. El cielo se encendió con la lumbre de un rayo y un estruendo sordo sacudió la tierra. El agua no puede hacerles nada ya, y el oscuro no dura para siempre. ¿Ya vieron? La luz que brilla a lo lejos, la lucecita aquella que parece una estrella. Para allá tienen que irse, les explicó. Para allá está la salida de este agujero. ¿Cómo lo ven? La única salida de este tiempo mítico, de esta gesta violenta, es la muerte. Y esto es pues de cierta manera como que muy desesperanzador, porque si lo pasamos, trasladamos o traducimos esta narración a nuestra realidad, entonces te das cuenta que a veces, sin importar lo que hagas, se van a seguir repitiendo estas gestas de violencia en diferentes contextos, ya sea en la familia, ya sea en la sociedad, entre gobiernos, entre comunidades, entre personas. Por lo cual esta novela, pues, a pesar de su crudeza, ha tenido muchísima resonancia. Y ahora otra cosa bien interesante, la propia narración, como ya les había mencionado, se desarrolla a raíz de un solo punto. Y les quiero mostrar esto que hice. Espero que se vea. Ustedes lo van a ver al revés, pero no le hace. Tenemos esta línea que yo la puse aquí. Esto es como un diagrama de la narración de la novela, ¿no? Esta línea que ven ustedes aquí es como la narración lineal de los hechos, que corre desde lo que nos cuenta desde antes, ¿no? De la fundación de la Matosa, por ejemplo, que la narración no es así precisamente, hasta el final, en la cual descubren quién es el asesino de la bruja, lo encierran y hasta ahí quedó, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Tenemos que en esos primeros capítulos propiamente el narrador está hablando desde su perspectiva en los primeros 2 capítulos, y no es hasta el último en la que el narrador nos vuelve a narrar desde su propia perspectiva. ¿Qué nos encontramos aquí? Este punto central, que es el asesinato de la bruja. A raíz de aquí es donde se desenvuelven todas las demás narraciones. La de Yesenia,
la de Brando, la de Norma y la de Munra, que son las 4 perspectivas que nos muestra la novela para descubrir quién fue el asesino de la bruja. Y aquí, ¿qué es lo más interesante? Todas estas narraciones giran en torno a este hecho, ¿no? Por ejemplo, comienza el de Yesenia. Yesenia dice, es que yo vi salir de la casa de la bruja a tales personajes, bla, 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 bla. Lo mismo pasa con Brando, ¿no? Que nos comienza a narrar a partir de ahí. O por ejemplo del Munra, que dice, es que yo no sabía qué pasó, yo no sabía qué estaba sucediendo, ¿no? Que también hay otra parte ahí interesante, que en un momento a otro hay una parte de la novela en la que es en el interrogatorio de la policía a uno de los personajes, a Munra precisamente. Y bueno, todas las historias se entrelazan como un diagrama de Venn alrededor de este acontecimiento único. Sin embargo, estas propias narraciones son circulares, no son lineares como lo pueden ver aquí. Son circulares en el sentido de que hay un solo hecho muy significativo para los personajes. Y este hecho significativo es traumático, es violento, y a raíz de ese acontecimiento narran qué pasó con la bruja. Por ejemplo, en el caso de Yesenia, a varias veces este acontecimiento traumático que ella tuvo con su abuela. Esta Yesenia es la prima de Luismi, el amante de la bruja. Entonces, la abuela tenía una extraña consideración, un extraño apego y afecto muy grande a Luismi, a pesar de que, como dice Yesenia, era un cusco y era un joto. Y en cambio ella la trataba súper mal, ¿no? A pesar de que era una niña que trabajaba, que iba a la escuela, que cuidaba a las demás niñas. Y Luismi no, es un tipo que no hace nada, que solo se droga, que no trabaja, que no va a la escuela. Entonces ella tiene una rabia y un odio tremendo a Luismi. Y él lo sigue, y Yesenia sigue durante las noches para encontrarlo en una cantina, sacarlo y llevárselo a la abuela y decirle, mira, este es tu nieto. Sin embargo, en uno de esos episodios, la abuela arranca en rabia, en enojo, y lo que hace es cortarle el pelo con unas tijeras para pollos a Yesenia. Entonces ella nos describe el hecho tan doloroso que fue para ella y el miedo tremendo que ella sintió en ese momento, porque el pelo de ella para ella era muy preciado, era lo más bonito que ella tenía, lo que más apreciaba de su propio físico, y le fue arrebatado por su propia abuela. Entonces, hechos como tan traumáticos para los personajes, se repiten varias veces en cada capítulo dedicado a cada uno de estos personajes, para nuevamente, ¿no?, tener presente que esta es una gesta violenta, una novela policíaca que de repente también se convierte en una novela psicológica. No sé si alguno de ustedes han leído El Túnel de Ernesto Sábato, que es una novela muy psicológica, en la cual nos comienza diciendo quién es el asesino, ¿no? Yo soy Pablo Castel y asesiné a María Iribarne. Y piensas, pues no manches, o sea, ya me dijo quién es el asesino desde el principio, ya no tiene chiste esta novela. Nos va contando cuál fue el motivo por el cual asesinó a María Iribarne, y esto lo convierte en una novela psicológica tremenda. También esto es muy parecido aquí con Temporada de Huracanes. No les quiero adelantar nada, ¿verdad? Pero ya en el tercer capítulo, cuando comienza a narrar Yesenia, ella ya nos dice quién es el asesino de la bruja. Entonces, todos estos acontecimientos traumáticos y relevantes para cada personaje se usan como un leitmotiv, o como para explicar el motivo por el cual la bruja fue asesinada. Buscar el motivo de los autores que los llevó a cometer ese asesinato, que no fue nada más uno, fueron varios de los implicados. Solo diré que todos los personajes tomaron parte en el asesinato de la bruja. Entonces es como un todo, ¿no? Todo enmarañado, un todo enredado, así empalmado. Estos hechos traumáticos que orillaron a estos personajes a tomar ciertas decisiones y que los llevaron a eso.
encontrar el cadáver de la bruja. Un descanso por la garganta. Y bueno, esto pues, es todo que tengo que decir sobre la novela. Espero que les haya interesado esta charla. Si tienen posibilidad de conseguirla, consíganla. Si no, descarguen el PDF. Es que bueno, hace 8 días hubo una polémica porque Fernando descubrió que andaba circulando un PDF de este libro ahí en Twitter y escribió un tweet que decía: si quieren verse generosos, den la cola y no mis PDF. Una cosa por ahí decía el tweet. Es un revuelo tremendo en Twitter que hasta se convirtió en noticia en el Universal, y lo pueden buscar. Pero bueno, si no tienen para comprar el libro, consigan el PDF, no hay ningún problema. Luego consiguen el libro, porque son de estos libros que valen 1000% la pena tenerlos en tu librero. Así que no le hagan, consíganlo. Se ha reeditado varias veces, entonces está el libro por ahí. Les recomiendo mucho esta lectura. En un día, menos de un día se la acaban. En 2 horas, porque les digo, es súper fluido. Y bueno, no quisiera leerles un pasaje porque es: regalen las nalgas y no mis libros, nos dice Masha Macedo. Sí, de hecho así fue el tweet. A mí me sacó mucho de onda. Bueno, pues es que ella es jarocha, ¿no? Son sus expresiones, son las expresiones que ella tiene, de propias de su región. Pero bueno, ¿qué otra cosa les puedo platicar de ella? Fernanda Melchor, yo una vez fui a una feria de libro y les quiero presumir, a la feria del libro del Zócalo del año pasado. Yo fui a verla porque presentó ahí su libro y me firmó mi ejemplar. Aquí se los presumo. También se tienen que presumir estas cosas. Entonces, platicando con ella, ella mencionó que ella pegaba cuando era niña. Iba de viaje con sus tías, ella pegaba, se hacía la dormida y escuchaba las historias, ¿no? que iban contando sus tías, sus abuelas, su mamá. Y precisamente así está estructurada esta novela, como una historia que cuentan las mamás, ¿no? Estas historias escabrosas, violentas, que no las cuentan cuando están los niños presentes, sino como cuando no están presentes o están dormidos, como en el caso de Melchor. Y entonces ella recuerda todas esas historias, ¿no?, que escuchó. Hay un pasaje muy específico que tiene que ver con varillas, que no les voy a mencionar cuál es, que está basado en una historia real. De hecho, están muy interesantes las notas que hay aquí, que mencionan: algunos de los acontecimientos que aquí se narran son reales. Todos los personajes son imaginarios. Entonces está interesante porque a pesar de que son hechos como muy extraordinarios, pues están basados en la realidad. Y esto, a veces la propia realidad es muy inverosímil. Entonces, eso es algo que voy a hablar de otro libro que en 15 días. Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Le agradezco mucho a los que se han quedado hasta el final del programa: a Masha, a Julie, a Rebeca, a Amsi, que siempre ve los programas, a Gloria Valle, Yaret Canales, a Claudia. A todos les agradezco mucho que hayan visto esta transmisión de iBooker, el tercer programa ya. Y también les insto a que me compartan sus opiniones, que comenten ahí: oye David, no me gustó esto, oye David, hablaste muy rápido, oye David, hablaste muy lento, me dormí con lo que estabas diciendo. Absolutamente cualquier cosa. Yo acepto sus comentarios y opiniones porque esto lo hago para el público. O si quieren decir: oye David, esas plantas ya se ven como medio raras, échales agua. No sé, lo que ustedes quieran, comentarlo ahí. O si les gustó el libro, si les interesó. Y también les insto a que lo compartan en sus historias de Instagram. Le ponen ahí como en el mensajito, y le ponen compartir en mi historia de Instagram, y ahí ponen su opinión. Lo comparten en enlace en Facebook, en sus redes sociales. Es gratis
darle like, comentar y compartir y seguirme en Instagram. Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Les agradezco mucho. Yo soy David Paredes y otra emisión de iBooker. Ya les estaré adelantando en la semana de qué libro se va a tratar. Nos vemos. Hasta luego.